ustedes. Es la primera vez que tengo el gusto de acompañar al grupo de madrugadores de Tijuana. Ya estuve en madrugadores de Rosarito en un par de ocasiones y es muy interesante la dinámica que tienen ustedes en este tipo de grupos, particularmente, sobre todo el interés por los temas que tienen que ver con los derechos políticos y también con la ciudadanía y con el gobierno. Por esta razón, compartir con ustedes el tema de violencia política es a petición, me decía Priscila, porque había muchos temas de la agenda que yo quería compartir con ustedes. Uno de ellos era el voto en el extranjero que estamos promoviendo, pero me decía ella, no, es que quieren conocer más sobre el tema de violencia política. Y más que ahondar en términos jurídicos en el tema de violencia política, lo que yo quiero es explicarles, primero, pues cómo surge este concepto, por qué tuvo que ser necesario que se instaurara en la legislación el tema de la violencia política contra las mujeres, y también cómo se atiende, qué sucede cuando se presenta una denuncia, cuál es el camino que sigue esa denuncia, y luego si existe una sanción y se registra en un registro nacional de personas sancionadas, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Hasta dónde vamos a usted? ¿Hasta dónde tiene esta efectividad, digamos, una sanción de carácter administrativo por temas de violencia política? Si me ayudas para darle al siguiente. Bueno, primero, como antecedentes, yo sí me quisiera retrotraer hasta 1953, pudiera antes, pero bueno, 1953 fue la publicación, la promulgación de esta reforma constitucional donde se le otorgó la calidad de ciudadana a la mujer para poder ejercer el voto. Y estas mujeres votamos en aquellos entonces por primera vez en 1955, es decir, estamos hablando de cerca de 72 años apenas que la mujer incursionó en los temas de la política. Y esto es importante porque claramente, pues, si tú no participas en la política o no estás inmersa en estas dinámicas, pues hay una situación como de un atraso en los temas a los que tú quieres incorporarte. Tan fue así que de 1953 al 2014, que surgió esta reforma de paridad en todo, donde ya se estableció este criterio constitucional de que tenían que los partidos políticos postular al menos, o sea, es un techo, no es exactamente la mitad, al menos el 50% de todos los cargos para mujeres. Hubo un recorrido de muchas décadas, de 1953 al 2014 pasaron muchas cosas. ¿Y por qué fue necesario esta reforma de paridad en el 2014? Bueno, vamos a platicar un poco qué pasó del 53 al 2014. Desde el 53 que votaron, pues hubo muy pocas mujeres que fueron postuladas durante todo ese periodo. Fueron 3 mujeres desde 1953 hasta el año 2000 que tuvieron un cargo público. Quiere decir que la totalidad de los cargos eran para hombres. ¿Por qué? Así estaba la dinámica, porque así se venía realizando y eran pues tiempos diferentes en los que las mujeres pues se dedicaban más a las labores de los cuidados, a las labores del hogar, y muchas de ellas ya trabajaban, pero la promoción o la participación que podían tener pues siempre había estado limitada. En 1993, el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, fíjense, estoy hablando de 1993, ya las pocas mujeres legisladoras que había en su época y los grupos de sociedad civil organizada se dieron cuenta que las mujeres no estaban participando, que seguían tomándose la foto del gabinete del presidente, puros hombres o puros gobernadores. No había presidentas municipales, excepto una que otra por ahí en algún estado. Entonces hicieron una recomendación que se puso en la ley, en ese entonces en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que así se llamaba, que no existía el INE todavía en esos entonces. Se recomendó a los partidos políticos que postularan mujeres. Ahí nomás, ahí se las dejó como recomendación, y claramente los partidos políticos pues dijeron, muchas gracias, pero pues yo voy a seguir con mi labor y con mi tarea. Esto fue así, y en 1996, como no hicieron caso de esa recomendación, se generó una cuota,
lo que llamaban las cuotas para que participaran las mujeres de 70-30. Es decir, decían, no podrán existir postulaciones superiores del 70% para un género. Es decir, si eran 10 candidaturas, 7 tenían que ser para un género y 3 para el género contrario. Nunca dijeron que las 3 eran de mujeres y las 7 eran de hombres, pero así se entendió. Y dijeron los partidos, muy bien, 7 hombres, 3 mujeres. Y de todas maneras no había sanciones. O sea, era que estaba en ley, pero no había sanciones. Entonces, claramente muchos partidos políticos le dieron la vuelta a estas postulaciones. Fue así que ya hasta del 96 hasta el 2002, o sea, tuvieron que pasar 6 años esperando que ese 70-30 y que además fuera voluntario, que no necesariamente fuera 70-30, porque los partidos podrían decir, bueno, yo voy a postular 4 mujeres en vez de 3, pero no sucedió así. Entonces ya en el 2002 esa 70-30 fue obligatorio y ahora sí. Hubo sanciones, ya les sacaron los dientes a través de las reformas electorales y ya estaban multando a los partidos políticos que no estaban postulando a las mujeres. Para el 2008, esa cuota subió para las mujeres al 40%. Y insisto y vuelvo a insistir que no es que el 30 era de las mujeres, pero así se entendió. Entonces ahora dijeron, bueno, como así lo entendiste, pues ahora que sea 60-40. 6 de un género, 4 del género contrario, con multas también bastante severas por el incumplimiento de la postulación. Y hasta ahí hemos estado hablando nada más del ejercicio del acceso al poder, o sea, del acceso a participar, porque eso ni siquiera garantizaba que ganaran, porque claramente pues las postulaban, pero las postulaban donde el partido no tenía una fuerza política importante y entonces pues no ganaban, pero eran postuladas y ellos estaban cumpliendo con la ley. Esto se llamaban acciones afirmativas, es decir, eran medidas compensatorias para ayudar a que las mujeres participaran. Eso es una acción afirmativa. Las acciones afirmativas siempre son de carácter temporal porque se supone que lo que buscan es nivelar el piso, tener un suelo parejo en la participación política. Entonces, así lo hicieron los legisladores, ese fue el espíritu, que fuera una cuota temporal porque eventualmente las mujeres iban a incursionar de manera natural y la política pues iba a ser de manera natural. Eso es lo que se pensaba, o al menos digamos románticamente, porque en la vía de los hechos pues eso no sucedía. Estamos hablando ya del 2008, ya estamos así que después de los 2000 y todavía por cada 10 candidatos, 6 eran hombres y 4 eran mujeres. Luego, en el 2011 al 2012, después de que surgió esta cuota obligatoria y que había sanciones muy severas, ¿qué sucedió en la vía de los hechos en la práctica? Todos vamos a recordar, yo creo, y si no, pues me lo señalan, el caso de las Juanitas. Este caso de las Juanitas, donde decían, vas a postular mujeres, es decir, 6 hombres y 4 mujeres. Bueno, ok, postulo 4 mujeres. Y de estas 4 que postulé, yo les puse de suplente a hombres. Generalmente, pues era alguien del partido, o su esposo, o figuras de ese tipo. Y entonces, cuando estas mujeres accedieron al poder como titulares propietarias de la fórmula, las hicieron renunciar. O sea, cumplieron con la postulación que la ley les obligaba y hasta ahí obligaba la ley. Entonces las hicieron renunciar. ¿Y quién entró al cargo? El hombre, ¿no? Entonces era una simulación de la postulación. Entonces yo digo, a lo mejor si nos vamos más atrás de por qué la mujer quiere participar o los orígenes de este hartazgo social o esta necesidad de las mujeres como en su reconocimiento de ciudadana, pues ya nos vamos a ir muy atrás. Pero yo quería decirles que esta lucha del concepto de paridad no es que se haya dado por capricho de las mujeres, sino que el sistema no se preparó, a pesar de que hubo muchas oportunidades para que de manera orgánica incluyeran a las mujeres. Y esto no era así porque, bueno, entendemos que la sociedad está organizada de diferentes maneras. Acá en Occidente nosotros tenemos esa organización donde a las mujeres se
históricamente se les designó el papel de los cuidados, del hogar, de lo femenino, de lo delicado, y a los hombres el papel de proveedor, el papel de protector de la familia, y así fueron por siglos y siglos incorporándose este rol social, lo cual es una forma de organización, funcionó y ha funcionado para muchas familias y en ese contexto, pero eso no quiere decir que las mujeres no tengamos la capacidad o las ganas o el interés o la cosquilla de hacer algo también como los hombres lo hacen, o sea, realizarte haciendo labores que tú sientas que fundamentales, que te generan esos retos, esa dopamina, esa adrenalina que también los hombres sienten cuando van y persiguen el trabajo, van y cierran un contrato, o sea, las mujeres, a pesar de que la sociedad se organizó de esa manera, hay muchas que sentimos esa necesidad, hay muchas que no, y también se vale. O sea, el círculo de la familia, esta célula de la familia, también se vale que haya mujeres que quieran participar de esa forma, pero es una decisión personal, no es una decisión que te imponga la sociedad. Es decir, el rol que a las mujeres se nos dio a lo largo de la historia fue un rol autoimpuesto. Es decir, no nacimos con un cerebro menos desarrollado, no nacimos con menos ganas de trabajar, no nacimos con menos habilidades, sino que fue un rol que se estableció socialmente. Y esa es la diferencia en el por qué, como analizar por qué las mujeres quieren participar y por qué tenemos que darles espacio para participar. Si nosotros dejamos que nada más levantar la mano y decir yo quiero participar y te tomen en cuenta, pues la legislación claramente, y por este recorrido que les acabo de dar, pues no fue así. Entonces fue muy necesario que las legisladoras en ese entonces, una vez que esta reforma del 60-40 ya estaba, muchas legisladoras de muchos partidos políticos ya estaban en el acceso al poder y se dieron cuenta que, pues que si se unían todos los partidos políticos de las mujeres que estaban ya en las cámaras, podían impulsar una reforma para ahora sí obligar que por lo menos el 50% de las mujeres participaran. Y fue histórico todos esos movimientos que hicieron esta lucha por la paridad para la reforma que finalmente se dio en el 2014. Y aquí, en el 2014, esta reforma ya no fue una acción afirmativa, ya no fue una medida compensatoria como tal, y mucho menos de carácter temporal, sino que ya escaló a un principio constitucional. Y nosotros, pocos países tienen el principio de paridad como principio constitucional. Y eso fue una diferencia abismal en la forma en la que las mujeres estábamos participando. Entonces, al ser un principio constitucional, pues ya no había ninguna manera de que los partidos políticos se evadieran esa responsabilidad. Y entonces, en el 2014, se dio esta reforma, la elección, los cargos que se eligieron en el 2015 ya fueron con esas postulaciones de 50-50 como piso mínimo. Y claramente ahí, pues de 1994, que había un 14.1% de participación de las mujeres, para el 2018, que fue después de la reforma, ya alcanzamos el 48.2%, por ejemplo, en la Cámara de Diputados y 49.2% en la Cámara de Senadores. Y, por ejemplo, a nosotros actualmente en el 2026 tenemos 64% en el Congreso local de mujeres contra el resto de hombres, o sea, mucho más superior de la paridad. En la legislatura anterior tuvimos arriba del 50% de legisladoras mujeres también. Así pues, el recorrido para llegar a lo que conocemos como el principio de paridad en las candidaturas. Todavía no estamos ni siquiera trazando el tema de violencia política, sino cómo es que hubo más mujeres, porque para que haya violencia política tiene que ejercerse contra una mujer, y para que se ejerciera contra una mujer pues tenía que haber mujeres participando, ¿no? Y esto se dio de una manera muy clara, puedo decirlo, puedo verlo de esa manera, porque claramente, bueno, me obligaron a poner la paridad y muchas fuerzas políticas y muchos actores, incluso actoras políticas, porque la violencia política no nada más se da de hombre contra mujer, también entre mujer contra mujer.
porque hay muchas creencias que todavía se van cargando. No estaban de acuerdo, o sea, lo hacían porque la ley lo establecía, pero no estaban de acuerdo. Y entonces llegan las mujeres al ejercicio de los cargos y ya quedaste presidenta municipal, quedaste diputada, quedaste regidora, pero pues yo no te quiero aquí, o al menos no reconozco el valor que tiene tu participación. Y lo que hacían era tratar de limitar el ejercicio de su encargo, es decir, hacerles la vida difícil, generar acciones para que no pudieran trabajar. Si se trataba de partidas presupuestales, limitarles el presupuesto. Si se trataba de revisión de algunas iniciativas o propuestas, no escucharlas. Si se les daba una propuesta o una mujer levantaba la mano para hacer el uso de la voz en un órgano colegiado, no le daban el uso de la voz o la interrumpían o minimizaban sus comentarios, y eso se dio día tras día en los cabildos, en los congresos locales, en las senadurías, en todos los ámbitos donde la mujer ejercía un cargo público, batallaba. No obstante, desde que van como candidatas, las mujeres no les dan ni el presupuesto para las campañas. Ese es otro tema. Tienen que tener un presupuesto asignado, como tienen todas las personas candidatas, y muchas mujeres han batallado incluso para hacer sus campañas políticas. Eso durante campañas, tratando de que no llegaran. Luego por fin llegan y ahora ya no quiero que estés aquí porque no te considero un igual, porque no traes el background político que debes de tener, porque de alguna manera muchas personas pueden considerar que las mujeres somos advenedizas, ¿no? Ya llegamos y no sabemos nada porque acabamos de llegar, pero ¿cómo íbamos a saber si no nos dejaban participar? No nos dejaban participar, estábamos en la casa, en la academia, en las actividades que consideran que son de mujeres, y no nos dejaban participar. Entonces, aquí yo sí quiero hacer nada más un paréntesis. Yo personalmente considero que una mujer, si bien ya nos dieron este andamiaje jurídico para participar, tenemos una obligación. Pero no nomás la tenemos las mujeres, también la tienen los hombres. Cuando postulan a un candidato, le dicen al candidato, lo ponen y pues poco se habla de si tiene mucha experiencia o si va a poder con el cargo, como que se da por hecho que esa persona puede ser capaz. Pero ponen a una mujer, pero si ni sabe nada, pero si ella no ha estudiado, oye, pero ni licenciada, oye, no es, y al hombre le pides carrera para postularlo, no le pides, porque asumes que lo va a poder hacer. Digo, hay personas que sí son más críticas objetivamente, pero en términos generales estoy hablando de cómo se ve la postulación de una mujer contra la postulación de un hombre. Cómo se ve si una mujer, cómo va vestida, critican cómo va vestida, pero al hombre no le critican cómo va vestido. Critican quiénes fueron sus parejas sentimentales, pero a un hombre no le critican sus parejas sentimentales. Es decir, lleva una carga muy pesada una mujer cuando decide participar en política. Entonces, sin embargo, aún así, con todo y esa carga, asumiendo esa carga adicional de decir, bueno, voy a demostrar que estoy en este cargo porque tengo lo que necesito para estar en ese cargo y tengo una obligación. Muchas mujeres tal vez han entrado ya a la arena política y no han entrado con esa responsabilidad. Por eso es que también hay una situación todavía pendiente de revisar, porque bien ejerciste dentro de estas reglas de paridad y ya estás, pues tienes una obligación tanto para el resto de las mujeres como para la sociedad en general, porque tú no más estás aquí para trabajar la agenda de género, estás aquí para trabajar en un cargo público donde tú tienes que trabajar de manera transversal todos los temas y tienes que responder con eficacia, con transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad el cargo que estás ejerciendo, pero también los hombres. Pero sin embargo, aún así considero que las mujeres tenemos esa doble carga porque hay que demostrar, pero también las que lo hayan llegado a estos cargos y no lo hayan hecho con esa responsabilidad, pues lo que generan es una afectación al grupo de las mujeres, porque entonces les dan la razón. Mira, pues ya llegó, pero no está haciendo nada, le dan la razón de que por qué la mujer no. Aunque es un criterio muy ambiguo porque hay hombres que también lo hacen y nadie cuestiona de por qué hay hombres en el ejercicio de los cargos, cuando hay muchos hombres que también han demostrado mucha incapacidad, y ya no hablemos de los temas de corrupción o algunas otras cuestiones. Entonces, le damos a la que sigue, por favor.
Entonces, bueno, así es como se dio el tema de por qué las mujeres empezamos a llegar al ejercicio de los cargos en los órganos electorales. Es la misma cuestión. Yo, por ejemplo, cuando se dio la convocatoria para los cargos de consejerías, evidentemente hubo cargos para mujeres y cargos para hombres, y yo fui beneficiada de estas reglas de paridad en su momento. A mi querida Dolfina, a ella no le tocó, ella fue una mujer, estaba sola, ¿verdad? En ese entonces, cuando tú estabas en el Consejo General. Ya cuando platiquemos podrá decir sus experiencias de cómo fue difícil cuando no teníamos todo este andamiaje, siquiera opinar, siquiera que te voltean a ver, te eras, ay, qué bonita te ves ahí sentadita, pero ahí te ves calladita, mucho más bonita. Y eso fueron muchos años y décadas. Entonces ya las mujeres llegamos, ya estamos ejerciendo los cargos, y ahorita pues justamente todas esas actitudes de violencia o de limitaciones que se estuvieron implementando con el hecho simple y sencillamente de ridiculizarlas, de intimidarlas, para empezar, que miren cómo le está pasando a ella, ni te avientes, ni quieran participar. Y yo no creo, fíjense, que lo hicieran las personas que lo han hecho. Quiero abogar a ese sentido común, que lo hayan hecho con la intención específica de ser. Un día se levantaron y dijeron, voy a hacerle la vida imposible a esta presidenta municipal para que ya no se le ocurra. No, porque es el sistema, porque así nos educaron, porque así crecimos, porque nosotros asumimos las figuras de las mujeres en roles y funciones específicas, y nos cuesta trabajo ver de otra manera. Yo no voy a entrar ahorita, ya en las preguntas y respuestas, si quieren podemos ver de qué implica para una mujer estar trabajando profesionalmente en lo político y qué pasa con su plano personal. Yo tengo un hijo, soy viuda, pero tengo hijos y toda la vida he trabajado, y es complicado, pero eso, si quieren, lo podemos platicar algunas las compañeras más adelante. Entonces, se generaron todas esas acciones y las legisladoras dijeron, bueno, pues es que nos están violentando, ¿qué vamos a hacer ante eso? Y pues trabajaron arduamente en generar todo un andamiaje jurídico para definir la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y esta violencia es muy específica, porque para empezar tienes características para que se pueda definir como violencia política. Primero, pues tienes que ser una mujer en el ejercicio de un cargo público, para que sea violencia política, porque puede haber violencia para una funcionaria, servidora pública en un ayuntamiento, pero esa no es violencia política per se, porque no está ejerciendo un cargo de elección popular. Tiene que ser una mujer política que llegó por un cargo de elección popular. Y tiene que ser ejercida en ese ámbito, y puede ser ejercida por cualquier actor político, por un periodista, por un jefe, por un superior, por un compañero, por un ciudadano. Y lo que se intenta es violentarla para intimidarla, y esa violencia tiene que tener una característica muy particular, que sea ejercida por el hecho de ser mujer. No es que te violento porque te cuestiono una decisión política, que se la puedo cuestionar a un compañero, pero si se la cuestiona a una compañera basada en estereotipos de género, es decir, esos roles, esas cuestiones que yo creo que las mujeres debieran hacer, y le afecta a ella de manera desproporcionada, es decir, no es lo mismo como le puede afectar a un compañero que le digan, por ejemplo, voy a decir una frase, que le digan, ay, eres un hombre de la vida galante, pues a lo mejor hasta te vas a reír, ¿no? ¿Y eso qué significa para mí? O sea, un hombre que te digan eso, no lo tomas tan personal, no, hasta dices, bueno, pues ¿y eso qué? O sea, no tiene una afectación, porque en tu contexto histórico, no es una connotación denigrante para un hombre que le digan que es de la vida galante. En cambio, si le dicen a una mujer, y lo estoy diciendo de manera elegante porque no le van a decir así, ¿verdad? Le pueden decir diferente. Entonces, para una mujer que le digan, ay, eres de la vida galante, ¿eso qué quiere decir? Te desvalorizan al punto de considerar que tu sexualidad tiene una implicación en el desarrollo de tu trabajo, y obviamente hay un contexto histórico de cómo las mujeres que trabajan o son profesionales son unas cualquieras. O sea, hay una afectación importante lo que le digan a una mujer en ese aspecto a que se lo digan a un hombre. Es desproporcionado. Y cuando se hace, por ejemplo, una denuncia de violencia política, uno de los test
justamente es convertir eso a lenguaje masculino. Y si el lenguaje masculino no afecta o no se lee de esa manera, quiere decir que ahí sí hubo un efecto diferenciado, que fue porque era mujer. Le dije eso porque es mujer. No le dije eso porque es una persona en la política. Se lo dije porque es mujer y la quería afectar porque es mujer, al punto de que ella sienta ese rechazo y sienta todo eso históricamente que las mujeres les han dicho. Esa es una diferencia particular de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Tú deberías estar en tu casa cocinando. O sea, no le van a decir a un hombre, tú deberías estar en tu casa cocinando. Es violencia política porque es mujer. Porque si no fuera mujer no le digo eso y no la hago sentir de esa manera. Y lo hacen pues para demeritar a las mujeres en el ejercicio del cargo público. Básicamente el concepto es muy jurídico, pero esas son las particularidades que tiene la violencia política, y en el sentido de que sí necesitan tener ciertos criterios, es decir, no todo lo que le digan a una mujer va a ser violencia política, y eso también lo vamos a ver, para que, digo, y se los voy a mostrar con estadística de que no todo es violencia política. ¿Le podemos dar a la que sigue? Estas violencias ya existían, nomás que no había un marco jurídico que las estuviera congregando y que no hubiera sanciones, cómo se atendieran. O sea, no existía exactamente los conceptos de cómo se iba a atender, quién la iba a atender, cómo se va a sancionar y qué va a pasar con esa persona sancionada. Pero en el 2016 hubo un primer protocolo para atender esa violencia política, porque recordemos que la reforma de paridad en todo fue en el 2014. Entonces, desde el 2016 ya había muchos indicios de muchas mujeres que estaban siendo violentadas en el ejercicio de sus cargos, y se generó un protocolo con el INE, la Secretaría de las Mujeres Federal y el Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Y este protocolo pues dio mucha luz para atender, incluso define qué es una violencia, por ejemplo, qué es una violencia simbólica, esas violencias chiquitas que vamos diciendo, micromachismos que vamos diciendo al día a día, pero que van generando una merma. Obviamente la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia sexual, que ya tienen otras connotaciones, y desde esos protocolos se generaron como esos bosquejos, esas ideas, pero igual no había una sanción, sino que las instituciones se organizaron y dijeron, bueno, vamos a atenderlo más o menos así, y los tribunales se impusieron. Hubo quejas de violencia, no decía violencia política porque el término no existía, pero hubo quejas de muchas mujeres políticas que dijeron, oye, es que me están, por ejemplo, el caso de Rosa Pérez en el 2015, fue presidenta de San Pedro Cholula, y a ella la hicieron renunciar en el 2016 porque estuvieron ejerciendo muchos actos. Es uno de los asuntos más paradigmáticos en el tema de BPG. 2016 que renunció, no existía esta reforma del 2020 todavía, pero los tribunales se impusieron y revisaron el caso y dijeron que su renuncia no había sido voluntaria, que había sido autoimpuesta. Y ahí los tribunales ordenaron, de hecho decretaron que había existido una violencia en el ámbito político y ordenaron que ella regresara al ejercicio del cargo, que fue uno de los primeros casos. Hubo muchos otros. De tal suerte que entonces las legisladoras dijeron, ya me estoy extendiendo mucho, ¿verdad? Muy rápido la estadística. Dijeron en el 2020, vamos a hacer una ley donde ya se establezca la ley, en la Constitución, en la ley electoral y en la ley penal, en el Código Penal, los delitos por violencia política, y se generó todo un andamiaje diferente. Hay penal y hay administrativo para los efectos de derecho de violencia política. Es decir, si a mí me están violentando actualmente en lo político, yo puedo acudir a la Fiscalía de Delitos Electorales y presentar una denuncia por violencia política, y ahí, en caso de que sea fincada una responsabilidad, incluso hay hasta pena corporal, hasta cárcel por el tema de violencia política. Ese no lo atendemos los órganos electorales, lo atienden las fiscalías. Nosotros en los órganos electorales imponemos sanciones administrativas, que es lo que imponen los tribunales del Poder Judicial y los institutos locales en el caso de las medidas cautelares. Le damos a la que sigue, por favor. Entonces, en el 2020, pues ya este punto de inflexión para dejar la violencia política no solo en protocolos, sino ya en una normatividad, con actividades de prevención, es decir, a las instituciones públicas se les genera
generó una carga de trabajen en la prevención, capacitación, díganles a las personas en qué consisten los términos de violencia política, cómo lo vas a atender, cómo lo vas a investigar en caso de una denuncia, cómo vas a sancionar y cómo vas a reparar el daño de la víctima en caso de que sea acreditada la violencia. Fue un ordenamiento transversal, 7 leyes fueron modificadas en su momento para generar estos conceptos. Una de las más importantes, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Le damos, por favor? Bueno, las denuncias se tramitan por la vía del procedimiento especial sancionador. Nosotros le llamamos PES, así coloquialmente. Ese procedimiento especial sancionador es sumarísimo, es rapidísimo. La agilidad con la que se recibe un procedimiento especial sancionador por violencia política es inmediato. Se recibe y se radica en caso de que haya indicios, porque claramente se puede recibir una queja y desde que la ven dicen, no, esta queja es frívola, no tiene lo que necesita, no es violencia y la pueden desechar desde que se recibe, o hay indicios y en ese momento se inicia un procedimiento especial sancionador. Nosotros en el Instituto Electoral tenemos la unidad técnica de lo contencioso, quien integra ese expediente y hace de manera preliminar todas estas verificaciones. Una vez que lo integra y ve que hay elementos, lo manda al Tribunal Electoral Local y quien sanciona es el tribunal, no el Instituto Estatal Electoral ni el INE, sino los tribunales. Y nosotros en Baja California tenemos la unidad de procedimiento, la unidad de violencia política, que está adscrita a la unidad técnica de lo contencioso. O sea, tenemos un equipo especializado revisando los temas de violencia política, porque cuando es proceso electoral sí recibimos muchas denuncias de este tipo. La que sigue, por favor. Bueno, hasta la fecha, desde que surgió esta reforma, desde antes de esta reforma, desde el 2019 al 2026, tenemos 90 denuncias, lamento que está muy chiquitito, pero son 90, 90 denuncias recibidas por violencia política. Y digo recibidas, no quiere decir que todas fueron calificadas como denuncia. Ahí en la gráfica podemos ver 2021, que es donde más denuncias recibimos, que fue justamente en cuanto surgió la ley, se dejaron ir, ¿verdad?, a recibir las denuncias y además fue proceso electoral, hubo muchas mujeres candidatas que denunciaron. 2024 también proceso electoral, por eso subió, y 2025, que fue la elección judicial. 2026, que es en donde estamos ahorita, a pesar de que no es proceso electoral, hemos estado recibiendo muchas denuncias de violencia política. Pero no todas esas fueron acreditadas. Le damos a la que sigue. Por ejemplo, en el 2019, de que fueron 3, solo una se determinó existencia de violencia política por el tribunal y una no. Es decir, el tribunal dijo, no, esto no es violencia política. Le damos a la que sigue. Así por cada año, por ejemplo, de estas solo una fue, no, de 2020 ninguna, todas fueron inexistentes, unas desechadas. 2021, tuvimos 5 con existencia de violencia política y tuvimos 5 de inexistencia, es decir, 50-50, además de otras incompetencias, sobreseídos o desechadas. Pero es decir, hay una característica muy particular, no todas las violencias van a ser violencia y los tribunales lo razonan con las técnicas jurídicas que corresponden. Le vamos hasta la que está después del 2026, la que ya es global, ahí están todas completas. Esas 90, ¿cómo se fueron construyendo? Bueno, de esas 90, todavía hay 6 en instrucción y 9 pendientes de resolución por el tribunal. De esas 90, 10% están en el tribunal. Hay unas denuncias incluso hasta el 2023, creo, en el tribunal que todavía no resuelven. Pero de las que ya resolvieron, 19 tuvieron existencia de BPG contra 20 con inexistencia. Pues estamos casi a la mitad. Porque muchas veces también esta figura de la denuncia de violencia política a veces se utiliza, digo a veces y no estoy personificando ni demeritando, porque para eso está el mecanismo de denuncia, pero a veces también puede ser utilizada para fines políticos o para defender alguna postura. Y por eso es muy importante que los órganos que trabajamos en los temas de violencia política sigamos en esa objetividad, en esa imparcialidad y en esa técnica jurídica de determinar cuándo sí va a ser violencia y cuándo no va a ser. Porque no porque una mujer diga que es violencia va a ser violencia política.
pero claramente también sí hay los casos donde sí las violentan, y yo les puedo decir de algunos expedientes que dices, no te pases lo que le dijeron, o sea, y hasta la fecha sigue sucediendo, y es increíble que después de tantos años, digo, de menos una década que las mujeres ya estamos participando en política, todavía sigamos siendo víctimas de estas actuaciones. Bueno, la que sigue. En caso de medidas cautelares, ese es otro tema. Las medidas cautelares, una persona puede denunciar violencia política, pues se integra el expediente, se manda al tribunal y ahí cuando resuelvan. Pero digamos si es una violencia digital, o sea, política a través de redes sociales, que ese es uno de los casos que más hemos tenido actualmente. Si la mujer dice, oye, es que en redes me están diciendo esta serie de vituperios, pues yo quiero que borren esas publicaciones, o si es una publicación de medios impresos, pues que eliminen esa publicación. Entonces solicitan medidas cautelares, y esas sí las resolvemos en el instituto, en la comisión de quejas y denuncias que preside mi compañero Javier Bielma, y que integro su servidora con Ricardo Barro. Nosotros analizamos inmediatamente, tenemos un promedio de días de medidas cautelares de resolución de 3 a 5 días máximo, y analizamos, ¿sabes qué? Vamos a aprobar la medida cautelar de que se le obligue a bajar esas publicaciones. Incluso lo hacemos también con Meta, con Facebook, que tiene Instagram, Facebook y WhatsApp para hacer estas prevenciones. Es complicado porque no crean que nada más, ya nos las dijeron, bueno, vamos a bajarla. No, se tiene que hacer una investigación, una certificación y unas valoraciones, pero de manera preliminar las medidas cautelares las atendemos nosotros, y tenemos lo mismo que en las quejas del tribunal. 52% las hemos determinado procedentes y 47.3 improcedentes, es decir, no hay una afectación por esa solicitud de la medida cautelar y decidimos que no es tal como la quejosa o el quejoso instituyó. La que sigue, por favor. Y ya para terminar, ¿ya vamos a terminar? Sí, bueno, vamos hasta el final ya. Registro Nacional Estatal de Personas Sancionadas, dale hasta el más. Esa es la nacional, si quieren ahí vamos a dejarla. Vamos a ver el registro de personas sancionadas local. Ese. Actualmente nosotros tenemos 7 personas en el registro estatal de personas sancionadas por violencia política. ¿Qué pasa con estos registros? Eso es bien importante, sí les quiero decir. En el histórico son 29, pero ahorita tenemos 7. ¿Estas personas pueden ser candidatas o candidatos? La respuesta es sí. Sí pueden ser, porque la sanción que se está imponiendo es de carácter administrativo, y la Constitución establece que para que una persona pierda sus derechos políticos y electorales de ser postulado, tiene que tener una sentencia firme, es decir, tiene que haber una denuncia de violencia política penal y una sentencia firme, definitiva, que establezca que es un violentador penalmente, y entonces ahí sí el instituto podría negarle una postulación a una persona candidata. No así si está en este registro de administrativo, y eso para mí era muy importante decirles, porque sucede o ha sucedido en otros procesos electorales que dicen, oye, pero es violentador. Pues sí, pero si el partido político lo está postulando y yo legalmente no le puedo negar el ejercicio, porque la Constitución establece en el artículo 38, la nacional, y en el 10 local, que tiene que mediar una sentencia firme penal, no administrativa. Pero bueno, la que sigue ya, la última, los partidos políticos sí tienen mecanismos más. La que dice partidos políticos. Ahí. Los partidos políticos sí tienen, ahora sí que les queda la pelota en la cancha, y ellos en sus protocolos, por ejemplo el PRI en sus estatutos establecen que una persona que esté en el registro de sancionadas no podrá ser candidato. Hay unos que los partidos tienen que hacer un procedimiento para declararlo inelegible en algunos casos, pero quedaría en la cancha de los partidos políticos de no postular a una persona en el registro de personas sancionadas, pero no queda en la cancha del órgano electoral, y eso es muy importante que ustedes lo conocieran, porque luego hemos recibido muchas críticas porque no estamos haciendo nada, pero pues no podemos hacer algo que no tenemos permitido, y en este caso la ley no nos faculta para negar una candidatura o declarar la pérdida del registro del modo honesto de vida por estar en este registro. Muchísimas gracias por su gentil escucha. Muchísimas gracias, maestra Vera. Prevención y atención de la violencia política contra